Bueno, la clase anterior habíamos avanzado en este pequeño tema que es un poquito ver lo de la escritura web. Vamos a hacer como una recopilación rápida de lo que vimos y lo que dejamos. Bueno, la clase pasada empezamos con ese tema, ¿no? Y habíamos hablado un poquito de las palabras claves y del trabajo de las palabras claves. ¿Sí? Nos habíamos enfocado, en acá, ¿no? Las palabras claves del tipo long tail. Como una estrategia eh, para poder posicionar nuestras web a través de palabras claves que tienen una muy baja tasa de búsqueda, pero una posibilidad de conversión muy alta. ¿Sí? Y este diagrama que vemos en pantalla es el que nos empieza a marcar el trabajo final del corte, ¿no? Lo que vamos a hacer es buscar en nuestra marca, eh, perdón, para qué momento, esto lo vimos, ¿verdad? Esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí? ¿Sí, chicos, o no lo vimos? Hola, ¿están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Mm, ¿Sí me escuchan? ¿Y sí lo vimos? Es que no me acuerdo si llegamos a ver. Sí, sí, Ah, lo vimos. ok, perfecto, perfecto. Gracias, solamente quería saber si lo hemos visto. Bueno, entonces, este diagrama nos marca un poquito lo que hace la entrega final, ¿sí? Nosotros vamos a tener que tenemos que buscar en nuestra marca al menos 10 palabras claves, ¿sí? Y desde ahí vamos a generar una secuencia de familias de palabras claves, ¿sí? Desde una palabra individual hasta unas frases naturales. Eso nos va a dar como un gran número de palabras claves, ¿sí? Nos va a dar como una pequeña biblioteca de palabras claves para la marca. La verdad son muchas, pero pensando en un posicionamiento podrían llegar a ser pocas, pero creo que son las necesarias. Después, con las palabras claves que vamos a obtener de la familia Longtail, digamos, vamos a iniciar el trabajo de escritura de los textos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un poquito otro tema que tiene que ver con la escritura. Digamos, el primer gran tema con la escritura en la web son las palabras claves. Ahora vamos a ver otros temitas que tienen que ver con la escritura en la web, ¿sí? Que son muy importantes y que van a incidir en el trabajo final. ¿Sí? Que el trabajo final es básicamente un trabajo de escritura web y obviamente poner esos textos en la página, pero nosotros ya la página la tenemos terminada, ya la armamos, ¿sí? Es decir, que en cuanto a elaboración técnica, la página web ya está definida, ¿sí? Y el ejercicio final es mucho más un ejercicio de escritura, ¿sí? Ya de montar los textos finales en la web siguiendo unos parámetros. El primer parámetro es el de las palabras claves. Ya lo vamos a ver en profundidad. Bueno, entonces habíamos hablado que las palabras claves cuando las obtenemos, digamos, si yo estoy trabajando para una empresa, o para mi propia empresa, entonces lo primero que yo voy a hacer es pensar en las palabras claves, en ese universo de palabras claves que van a identificar la actividad de mi empresa, los servicios o productos que está ofreciendo. Y después esas palabras claves las empiezo a incluir de manera recurrente en diferentes espacios, ¿no? En el nombre de las secciones si puedo, en contenido de las secciones, título de entradas, teniendo entradas como noticias, contenido de entradas, nombre de imágenes, atributos al, y si se pueden los contenidos propios de las redes sociales. Vamos a hablar de algunos factores que son importantes en la escritura web, ¿sí? No que son determinantes, no es que si yo no sigo esos parámetros no puedo escribir para una web, no se trata de eso, y son como factores importantes a tener en cuenta. El primer factor es el tono enunciativo, ¿sí? Eh, Se refiere a las formas del decir, ¿sí?
vamos a hablar un poquito de la enunciación a partir de un autor llamado Eliseo Verón y un libro que se llama Cuando leer es hacer, la enunciación en el discurso de la prensa gráfica. Eliseo Verón es un autor bien interesante, latinoamericano, argentino específicamente. Um, Eliseo Verón fue, hace poco, un semiólogo, eh, pero con una característica muy específica, y es que él, antes de profundizar en la semiótica y en la semiología, estudió comunicación social o comunicación en la Sorbona. Entonces, sus libros eh, son de semiótica en general y de análisis del discurso, pero siempre lo hace pensando en la prensa, ¿sí? Es decir, en general o en la televisión o en la prensa o en los medios. Es como ese es un rasgo muy marcado en su pensamiento. Pues otro rasgo marcado en el pensamiento de Verón es la idea de la semiosis social, ¿sí? Donde él lo que hace es tomar la tríada pisciana y la desdobla para convertirla en una doble triada. Es un autor muy interesante y es un autor muy fácil de leer eh, y muy fácil de leer, entre comillas, pero sí se deja leer fácil porque es un tipo que todo el tiempo está dando ejemplos, ¿no? Es un autor bien interesante. Entonces, vamos a ver un poquito esta idea de la enunciación a través de Eliseo Verón, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de unificar el tono enunciativo? ¿Qué es esto de la enunciación? Entonces, la enunciación lo vamos a asumir como los modos del habla, ¿sí? No nos importa mucho el discurso, sino los modos de transmisión del discurso, ¿sí? Él nos dice, la enunciación, en cambio, corresponde no al orden de lo que se dice, ¿sí? No al orden discursivo, sino al decir y sus modalidades, a las maneras del decir, ¿sí? A las maneras por ejemplo, en un diálogo, cómo se entona una palabra, cuáles son los lenguajes, pues, digamos, los códigos paralingüísticos que intervienen en el discurso y demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas demostrativas del discurso? Más no la idea del discurso, ¿sí? En un discurso, sea cual fuere su naturaleza, las modalidades del decir construyen, dan forma a lo que llamamos un dispositivo de enunciación. Y aquí, la idea de dispositivo, en filosofía social hay dos ideas de dispositivo. Uno es el dispositivo en cuanto a aparatos, ¿sí? Más como el orden de Agamben, digamos, de esa escuela de Agamben, que toma el dispositivo como un aparato. Y otro es pensar el dispositivo como un modelo de estructura de algo, ¿sí? Por ejemplo, Foucault hablaba del dispositivo del poder, entonces era una forma de pensar el poder en sus partes constituyentes. Cuando Verón nos habla de un dispositivo de enunciación, para Verón, la enunciación, esas maneras del decir, esas maneras de dar el discurso, de entonar el discurso, pues está constituida en unas partes. Vamos a ver cuáles son esas partes. Entonces, para Verón, hay un dispositivo en la enunciación, ¿sí? Digamos que hay unas partes en ese acto de la enunciación que con las cuales podemos analizar el propio acto. Entonces nos dice, en ese dispositivo de enunciación hay un primer momento que es el enunciador, ¿sí? Una primera entidad que es el enunciador, que es la imagen del que habla. Hay una segunda entidad que es el destinatario, que es la imagen de aquel a quien se habla. Y aquí fíjense que la diferencia está en esa palabra, la imagen, ¿sí? El enunciador no es quien habla, sino la imagen del que habla, ¿sí? El destinatario no es un ser que escucha, sino la imagen de aquel a quien se habla. Y esa imagen la construye el otro. Es decir, el destinatario construye la imagen del enunciador y el enunciador construye la imagen del destinatario. O una proyección de lo que es un destinatario o una proyección de lo que es un enunciador, ¿sí? Y eso es importante porque en términos de enunciación, por ejemplo, un enunciador puede tener muchos momentos enunciativos diferentes, ¿sí? Es decir, pongámoslo en un término mucho más claro, porque no sé si se me están perdiendo.
La enunciación es muy sencilla, ¿sí? La enunciación habla de las maneras en cómo un enunciador se dirige a un destinatario. También recordemos que en los modelos clásicos, enunciador y destinatario son entidades alternantes, ¿no? Entonces, el enunciador, conversación se vuelve destinatario, el destinatario se vuelve enunciador. Por eso también hablamos de la imagen y no del ser, porque no estamos anquilosados en ese ser que habla y en ese ser que escucha, sino que podemos tener intercambios. Pero bueno, la enunciación se refiere al cómo hablamos, ¿sí? Ya lo vamos a ver más en profundidad, pero es al cómo nos dirigimos a alguien, ¿sí? El tono enunciativo puede ser una conversación o puede convertir una frase en algo muy agresiva o la misma frase, el mismo contenido, en algo muy amigable, ¿sí? En nuestra cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos insultos que se utilizan para nombrar a un amigo. Pues no lo voy a decir porque los conocemos y no quiero que quede grabado, pero hay ciertos insultos que utilizamos para nombrar a un amigo, ¿sí? Pero esa misma palabra utilizada en un contexto con una forma enunciativa diferente, pues se va a convertir en una agresión. Entonces es eso, ¿no? Es el cómo decimos las cosas, pero también el cómo transmitimos, ¿sí? Porque no solamente la enunciación se refiere al decir, ¿sí? Sino también al cómo se estructura cierta parte del discurso, no su contenido principal, sino la parte más demostrativa del discurso. Y la tercera entidad es la relación que se establece entre enunciador y destinatario, ¿no? Que se propone en el discurso. Entonces, Ver nos dice, enunciador y destinatario son entidades discursivas, entonces no lo vamos a pensar como personas, ¿sí? Sino como entidades que intervienen en el discurso. Un mismo emisor podrá en discursos diferentes construir enunciadores diferentes según el target al que apunta y al mismo tiempo construir a su destinatario de una manera diferente en cada ocasión. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, claramente en la universidad. La universidad tiene un tono enunciativo muy diferente con ustedes o al tono enunciativo que tiene con sus trabajadores, ¿sí? Mientras que con ustedes siempre trata de hacer o utilizar tonos enunciativos muy cercanos, hablando siempre desde el tú, hablando siempre desde la intimidad, ¿sí? Con los profesores suele tener tonos enunciativos más lejanos, ¿sí? Eh, Hablando desde el usted, proponiendo una distancia objetiva entre la institución y el docente, ¿sí? Salvo algunas ocasiones, ¿sí? Entonces es el mismo enunciador que a dos comunidades diferentes les habla de manera diferente. Para ese Verón hay como unos tipos de enunciadores, ¿sí? Que se van marcando o que son claramente marcables. El primer enunciador para Verón es el pedagógico, ¿sí? Entonces dice, hay un tipo de enunciación que es pedagógica, donde el enunciador es totalmente impersonal, ¿sí? O sea, no establece ninguna relación con el destinatario, ninguna relación de intimidad, no habla desde el tú y a veces ni siquiera habla desde el usted, simplemente es absolutamente impersonal. Una característica de este enunciador pedagógico es que jerarquiza la información, categoriza información, cuantifica información y seguramente formula preguntas que guían el discurso. No es que todas esas condiciones se cumplan, sino que, dice, son como rasgos característicos de ese tipo de enunciador. En lo que nos atañe, por ejemplo, las páginas web, de cierta manera, son un enunciador pedagógico o tienen cierta enunciación pedagógica, porque en la página web tenemos que categorizar la información, jerarquizarla y cuantificar la información. Miremos un momentico, bueno, terminamos de ver y ya vamos a mirar algunos ejemplos. Después nos dice que hay un enunciador que es distante, ¿sí? Un tipo que no establece ninguna interpelación al destinatario, ¿sí? Y que marca una distancia objetiva muy clara con las entidades discursivas, o hay una distancia objetiva muy marcada en las entidades discursivas. Es, por ejemplo, lo que hace la revista Dinero, ¿sí? Exacto, podemos buscar algún ejemplo de carátula. La revista Dinero, por ejemplo, no interpela a sus lectores, ¿sí? No, ni siquiera es del usted, ¿sí? Sino que de plano no los interpela y va marcando como una distancia entre ellos, poseedores de un saber, y el lector,
que está buscando ese saber, ¿sí? Muy diferente, por ejemplo, a una revista juvenil, como una revista Tú o algo así, ¿no? Que es totalmente cercana, donde, donde la revista construye un colectivo que incluye al enunciador y al destinatario, con títulos, por ejemplo, como qué sé yo, por qué nos ha dejado nuestro novio, ¿sí? O qué nos queda mejor para este verano, qué sé yo, como que establece una enunciación muy cercana, muy íntima con el destinatario, ¿sí? Puede tomar prestada la voz del destinatario, crea una experiencia común con el destinatario, compartiendo experiencias culturales comunes. Cuando la universidad, en algunas comunicaciones, qué sé yo, eh, se planta de una manera cercana como si fuéramos iguales. Sí, con ustedes, sobre todo, con ustedes, la comunidad de estudiantes. Como si fueran iguales, como si la universidad fuera casi un estudiante más. ¿Sí? Vivimos la UAO con amor, se me ocurre, algo así. ¿Sí? Vivimos la UAO con alegría. Entonces, ese vivimos es muy cercano, nos incluye en una experiencia común. ¿Sí? Entonces, es un enunciador muy, muy, muy cercano. Entonces, son como los tres rasgos, son rasgos de enunciador, no son categorías que son excluyentes, ¿sí? Yo podría ser como un enunciador pedagógico cercano, ¿sí? Puedo ser un enunciador pedagógico distante, o sea, yo puedo cuantificar la información, calificarla, jerarquizarla, pero ser muy distante. Lo que no puedo ser es ser un enunciador distante y cercano al mismo tiempo, eso sí, ya no lo puedo hacer. Pero son como rasgos en la comunicación. Miremos, por ejemplo, revisemos tres páginas. Sí, por ejemplo, la página de Alcaldía de Medellín, Alcaldía de Cali, Alcaldía de Bogotá. Y miramos un poquito cómo se refleja eso. La Alcaldía de Bogotá cambió mucho la página con Claudia López, pero miremos un poquito, si aún hay rasgos. Cuando estaba la Alcaldía de Peñalosa, la administración de Peñalosa, la página tenía una anunciación muy distante. Entonces ahí también vemos como ciertas posiciones políticas se empiezan a reflejar en el discurso, ¿no? Eh, bueno, entonces, por ejemplo, aquí, pague en línea impuestos y contribuciones. Ah, no estoy compartiendo. Un segundo. Bueno, la que vemos en pantalla es la alcaldía de Medellín, ¿sí? Que en general tiene como tonos enunciativos muy cercanos, muy cercanos. Por ejemplo, qué sé yo, síguete cuidando como hashtag, ese síguete, esa manera cercana de hablar, de esa manera de tutear, de hablar desde de una cercanía con el ciudadano, es como un rasgo muy característico en las interfaces de la alcaldía de Medellín a lo largo de diferentes administraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea es que el tono enunciativo siempre sea como unificado. Si yo decido que el tono enunciativo que voy a utilizar hacia mis clientes es cercano, pues tengo que cuidar que todas las comunicaciones sean cercanas. Regístrate si eres una empresa, ¿sí? Entonces, yo sigo hablando desde el tú, vacúnate, ¿sí? Consulta aquí, modifica tu registro. Entonces, ellos han sido como muy cuidadosos en mantener esa unidad enunciativa, en saber que hablamos desde el tú, que somos cercanos, que establecemos una relación muy cercana con el ciudadano, que establecemos como una misma experiencia cultural con el ciudadano. Entonces, ellos son como muy cuidadosos en eso. En general, vamos a ver que siempre hablan desde el tú, no se descachan en eso, ¿sí? Eh, Miremos un poquito la alcaldía de Cali, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cali tiene algunas cositas que son muy interesantes. O a veces utiliza como un doble rasero, por ejemplo. Pague en línea los impuestos, ¿sí? Y después lo trata desde el tú, consulta el estado del predial. Entonces ahí hay como un quiebre en esa unidad enunciativa. Entonces, o me habla desde un usted, o me habla desde un tú,
pero no podemos es tener eso, ¿no? Que cuando a mí se me da la gana hablo desde el usted, y cuando a mí se me da la gana hablo desde el tú, ¿sí? O peor, aquí ver todos los trámites y servicios, ¿sí? Que ya es como muy distante, ¿sí? O sea, ya ni siquiera es impersonal, es totalmente distante, ni siquiera me están interpelando, ni siquiera es mira los trámites y servicios o mire o vea los trámites y servicios, sino ver, es totalmente infinitivo, es totalmente impersonal, es una posición enunciativa demasiado impersonal ya. Entonces, digamos que en ese sentido la alcaldía de Cali es como muy desordenada en sus tonos enunciativos, ¿no? Muy cuidadosa. Y a eso se refiere. Básicamente es algo así de sencillo. Cuando ustedes empiezan a escribir para su página, tienen que ver cuál es el tono enunciativo que quieren trabajar con sus usuarios y tienen que unificarlo. Entonces, los call to action, si yo decido trabajar con un tono enunciativo cercano, los call to action tienen que ser cercanos, ¿sí? Y los textos tienen que ser cercanos, las preguntas frecuentes las tengo que trabajar de una manera cercana. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con el tono enunciativo, ¿no? Si yo voy a trabajar desde usted, si yo voy a trabajar desde tú, si yo voy a trabajar sin tener ninguna relación con el destinatario, simplemente no lo interpelo, pero entonces tengo que ser como muy cuidadoso y unificar todas mis comunicaciones para que no pasen este tipo de cosas, ¿sí? Pues que no son graves, pues, es que la página no funcione, pero a nivel de discursos empiezan a dejar ciertas fragmentaciones que no son del todo deseables. ¿Dudas hasta ahora? Bueno, es un tema sencillo, ¿no? O sea, parecía más complicado, pero es sencillo. Es básicamente, si decido hablar de una manera cercana con mi usuario, entonces siempre voy a mantener esa enunciación cercana. Si la voy a hacer distante, la mantengo distante, ¿sí? Pero entonces es tratar de unificar el tono enunciativo. Es lo importante, que no tengamos que honrar en la página interpelaciones desde el usted, interpelaciones desde el tú o interpelaciones totalmente impersonales. ¿Está bien? Entonces, esa es la primera idea. Después de las palabras claves es que verifiquemos los tonos enunciativos. Vamos a unificar los tonos enunciativos de nuestra página. Vamos bien, ¿verdad? Después, otro factor importante en la escritura del contenido para la web va a ser algo que ustedes ya conocen de memoria, o la mayoría de ustedes ya conocen de memoria, que es el uso de la pirámide invertida. ¿Sí? Vamos a ver un poquito eso de las pirámides invertidas a través de Guillermo Franco, un libro que tiene que se llama Cómo escribir para la web. Guillermo Franco es un periodista colombiano que, que justamente él viaja a especializarse en periodismo digital a Estados Unidos y cuando regresa a Colombia es justo cuando el tiempo está haciendo el cambio de diario impreso a diario digital, ya hace unos muy buenos años, ¿sí? Pero bueno, entonces como oye que estaba recién desempacado de Estados Unidos con todo el conocimiento del periodismo digital, el tiempo lo pone a liderar ese intercambio, ¿no? Del periodismo impreso al periodismo digital. Entonces, es un autor interesante también, porque al igual que Verón, está como muy unido al ejercicio de la comunicación, y en este caso, el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Entonces, sus libros, pues obviamente, pues es el único que le conozco, quizás tenga más, pero este libro está como muy ejemplificado en su labor como periodista. Y además es un tipo pues, que no solamente escribe, sino que es un tipo que trabaja activamente en la industria. Entonces también nos deja como unos ejemplos muy claros. Eh, pero bueno, amén de eso. ¿Sí? Yo les dejo estas lecturas, las dejo en Classroom para que si quieren en algún momento las puedan tomar, en algún momento de tesis o lo que sea, las puedan retomar. ¿Está bien? Bueno, la pirámide invertida es algo que conocemos ampliamente, ¿sí? Porque seguramente ustedes lo han trabajado mucho más, de manera más profunda en otras materias, ¿sí? Donde
que tienen más ejercicio de escritura. Entonces ya deben conocer este modelo. Básicamente es una estructura de contenido, ¿sí? Es un modelo que nos permite estructurar el contenido. ¿Cómo se estructura el contenido? Básicamente como lo vemos en pantalla, donde empezamos por lo más importante y vamos decreciendo en el orden de importancia en los acontecimientos hasta lo menos importante, ¿no? Esa es la idea de la pirámide invertida. La pirámide invertida nace hace mucho tiempo, no nace con la era digital, pero sí es hija de la era tecnológica, nace con el cable interoceánico, ¿sí? Nace cuando las comunicaciones se daban entre Europa y Estados Unidos a través del cable interoceánico. Bueno, todavía se dan, pero el cable ya ha mejorado muchísimo. Entonces, como las comunicaciones eran tan inestables, ¿sí? Los enviados de prensa en cualquier lado del continente, lo que hacían para que si había algún problema, la mayor parte de la información podría transitar hacia el otro lado, era poner lo más importante o decir lo más importante primero, y si se caía la comunicación, el medio que recibía la noticia, pues podía cerrarla sin necesidad del corresponsal, ¿sí? O sea, como que la noticia no quedara a medias. Entonces fue como una urgencia ante la tecnología que se fue quedando en las formas de escritura del periodismo, ¿sí? Entonces el periodismo lo adoptó primero como una urgencia tecnológica y se convirtió casi en una regla de escritura, ¿sí? Hoy en día casi todos los periodistas o que trabajan en la noticia, ojo que esto es como para la noticia, no tiene nada que ver con otro tipo de periodismo, periodismo más investigativo, periodismo de análisis, ¿sí? O reportería, simplemente es como para la noticia, ¿no? Como para la transmisión de información, entonces se trabaja en esta idea de la pirámide invertida. Con el advenimiento de lo digital, de la era digital, ¿sí? Y ya no era un problema de conexión, sino un problema de tiempos de lectura, Profe, se empezó a se está trabajar. entrecortando. Se me entrecorta mucho, perdón. Hola, hola, ¿se Sí, entrecorta? profe, pues desde hace un rato se está entrecortando mucho. Voy a apagar el video, ¿vale? ¿Y alguien más me escucha entrecortado? Para saber si es de aquí de este lado o es la conexión de María del Mar. ¿Ustedes me escuchaban bien? Yo te escucho bien. Bueno, María del Mar, creo que es tu conexión entonces. Revisemos. Bueno, pues sigamos, me avisas cualquier cosa si hay algo que no se queda. Entonces les decía que con el advenimiento de la era digital, ¿sí? Se empezó o se apropió de esta manera de escritura, pero ya no por un problema de interrupción tecnológica, ¿sí? De transmisión tecnológica, sino por una cuestión de tiempos de lectura de los usuarios, ¿sí? Ante la gran demanda que implica los medios de comunicación y la web, ¿sí? Pues obviamente los tiempos de lectura de las personas es mínimo y cada vez menor. Entonces se empezó a trabajar con ese tipo de estructura, básicamente para poder transmitir de manera rápida la información más importante, porque sabemos que los tiempos de lectura en web son muy reducidos. Entonces, Guillermo Franco nos dice que más o menos para una noticia, y aquí nos vamos a enfocar más en la noticia, ustedes van a tener que construir unas noticias para su página, 3 noticias específicamente, que para una noticia en un diario digital, esa sería la estructura ideal, ¿no? Pensando en pirámide invertida. Entonces, para Guillermo Franco primero vendríamos con un titular, ¿sí? Ese sería como el tope de la pirámide invertida. Después tendríamos algo que llaman lead, pero que algunos de ustedes quizás lo conozcan como sumario, ¿sí? Es donde exponemos alguna de estas W, que ustedes conocen como W, algunas de esas preguntas, donde exponemos alguna, no tiene que ir todo, porque el lead generalmente en la web no puede superar las 49 palabras, ¿sí? O sea, tenemos un titular, tenemos un lead de 49 palabras. Ese lead, pues 49 palabras no me da para exponer un qué, un quién, un cuándo, un dónde, un cómo y un por qué, obviamente, pero sí exponer alguna de estas, ¿no? Ampliar un poquito la información. Después tendríamos el cuerpo de la noticia y los detalles.
A esa estructura es la que Guillermo Franco llama estructura de primer nivel. ¿Sí? Es como la estructura básica que podemos encontrar en una web, ¿sí? Una web de noticias. Después se nos dice que hay como una segunda estructura que es como una pirámide de segundo nivel, donde lo que hacemos es abrir varias pirámides invertidas en un mismo texto, ¿sí? Y es cuando los textos tienen subtemas. Esta pirámide arranca con una exposición breve a los subtemas, y ahí me quedó pegada la palabra en la. Y en la misma página, o sea, sin salirnos del espacio, vamos a encontrar subtemas que se van abriendo en pirámides invertidas mucho más chiquitas. Esto es algo muy común en la web, o podría ser una de las estructuras más comunes en la web, junto con la primera, obvio que la primera es muy común, pero esa también es muy común. Y la vamos a encontrar mucho, por ejemplo, en noticias que tienen que ver con rankings, ¿sí? Las 10 películas galardonadas de los Oscars, por ejemplo. Entonces, hay como una breve exposición hacia las películas y después cada película se abre a sí misma como una pirámide invertida. Entonces, hay una explicación de la película, algunos detalles insignificantes de la película y empezamos con la otra, ¿sí? Y así vamos avanzando con la otra. Eso es lo que él llama una pirámide de segundo nivel. Para su entrega, pues ustedes podrán trabajar sus noticias o bien como una noticia de primer nivel, o sea, la que más sencilla y más fácil conocen, o bien con una noticia de segundo nivel, cuando la noticia se abre en subtemas, ¿no? Entonces, pueden hacer rankings o pueden hacer, por ejemplo, ciertos tutoriales o mostrar colecciones de productos. Entonces, cada producto se abre a sí mismo como un subtema, ¿no? Entonces, para Juana Pascal, por ejemplo, entonces, abrimos la temporada de invierno, qué sé yo. Les damos una breve explicación de lo que Juana Pascal piensa que es la temporada de invierno, la tendencia, los colores, bla, bla, y empezamos a mostrar cada uno de los productos con subtemas. O sea, se abre el producto con un título, una imagen, se amplía la descripción del producto, se cierra con algunos detalles. Segundo producto, título, imagen, se amplía la descripción del producto, se cierra con algunos detalles y así podemos ir armando la noticia o la nota para nuestra página. Entonces vamos a trabajar con esas dos estructuras. Franco nos dice que hay como una tercera estructura, ¿sí? Que es la de tercer nivel, que es mucho más compleja. El resultado final de ese trabajo es una introducción al tema, o sea, una introducción general, seguido con enlaces que llevan a los subtemas. El orden en que son presentados los subtemas pueden sugerir una ruta de navegación, pero el usuario puede optar por una ruta alternativa. Esa pirámide invertida estuvo muy de moda a principios de los 2000, o sea, ya hace 20 años o más, no, menos, póngale, entre 20 y 16 años, cuando los diarios empezaron a volverse digitales y tenían como esta idea del hipertexto muy metida, entonces fraccionaban las noticias en todo lo que le podían fraccionar, ¿sí? Como que, que estaba como muy de moda y era muy explorativo esta idea del hipertexto. Entonces las noticias se fraccionaban como para tener que estar saltando todo el tiempo de un tema a otro. Hoy en día no se trabaja mucho y algunos remanentes. El New York Times a veces tiene como muchos hipervínculos. El espectador a veces mete mucho hipervínculo entre las noticias, eso hace que se convierta en una pirámide rara, pero ya casi no se utiliza, ¿no? Pero es cuando a veces en las noticias encontramos muchos hipervínculos que nos empiezan a llevar a diferentes lugares. No vamos a trabajar con esa pirámide, vamos a trabajar con la primera o la segunda, simplemente la exponemos. Y finalmente, Guillermo Franco nos dice que también se suele trabajar con una pirámide horizontal, invertida horizontal, ¿no? Y esto lo fundamenta en unos estudios del track del ojo sobre pantalla, de cómo se mueve el ojo sobre pantalla. Para Guillermo Franco, el ojo, según los estudios que él cita, el ojo suele moverse como una E en la pantalla. Hace como un barrido así cuando ve la pantalla. ¿Sí? Poniéndole con mucha atención a esta parte. Entonces nos dice que sería ideal que las palabras o conceptos más importantes estén siempre a la izquierda, iniciando las oraciones y los párrafos, ¿sí?
y que vayamos decreciendo en importancia hacia la derecha. ¿Sí? Es más una sugerencia que una realidad que se puede hacer, porque el periodista, perdón, pues él escribe su nota, pero él no define cómo es la estructura visual de la nota. ¿Sí? Entonces, eso es más como una sugerencia que como una posibilidad real de escritura. ¿Sí? Lo que sí podemos intentar es que al inicio de cada párrafo, por ejemplo, sí poder integrar las palabras claves importantes. Pero no podemos tener el control sobre cada renglón, ¿sí? Porque allá depende del espacio que se tenga en el diario para la estructuración de la noticia o el espacio en la página web para la estructuración de la noticia. Pues puede hacer que en una línea la palabra clave quede al inicio, como que puede quedar al final. ¿Sí? Esa parte ya no es controlable. Pero bueno, vamos a dejar ahí, como que Guillermo Franco nos dice que sería ideal por los estudios de track del ojo. Cómo escribir para la web es un libro bien interesante, tiene como muchos detalles interesantes. Entonces, como les dije, se los dejo en el Classroom para su consulta. Bueno, ¿vamos bien aquí? Está bien, supongo que el silencio es un sí, que vamos bien. Entonces vamos a hablar un poquito de escritura en la web, ¿sí? Consejos para desarrollar el contenido digital. Ya con eso cerramos. Nos quedan unos cuantos slides ya cerrados. Bueno, vamos a verlo a partir de un artículo que escribió esta señorita, Stephanie Fala, que es una profesora en comunicación que empezó con un blog y se hizo muy famoso y del blog pasó a ser consultora de Google sobre contenido y ahora trabaja como docente. Ella es centroamericana, pero no sé si es costarricense o no sé de dónde es. Sé que es de Centroamérica, nada más. Bueno, entonces Stephanie Fala nos habla un poquito de algunos consejos, ¿no? Que aquí, bueno, lo transmito para sus noticias. Entonces ella habla, bueno, primero hablar primero tener en cuenta o tener muy en cuenta la usabilidad del texto. Tiene que ver un poquito con el diseño, ¿sí? Ya con el diseño gráfico. Para ya con Nielsen, un sitio web es difícil de usar si la información del sitio web, perdón, la redundancia, no lo escribí yo, es difícil de leer o no responde a las preguntas claves de los usuarios. Esto lo abandonan. Entonces aquí la usabilidad se refiere un poquito al contenido real, ¿sí? Si se cumple la promesa dada, o, por ejemplo, cuando uno da clic en una noticia y te manda a cualquier otra cosa, ¿sí? Ya sea porque el enlace está mal hecho o porque se creó un falso anzuelo, digamos, un anzuelo que nos lleva a otro lugar. Entonces ahí hay una promesa rota sobre el contenido y que mella esta idea de usabilidad. Pero también cuando nos dice que si es difícil de leer, tiene que ver un poquito con la elección, por ejemplo, la tipografía. Ustedes en su página web pudieron elegir tipografías, ¿sí? Entonces, fíjense si la tipografía elegida permite una buena lectura, fíjense si el tamaño de letra elegida permite una buena lectura, fíjense si aquellos que modificaron el color de fondo, si tenemos un muy buen contraste entre fondo y letra, ¿sí? Si permite tener un buen contraste, o si por el contrario, por ejemplo, tenemos colores que vibran mucho, serían colores que están opuestos en el círculo cromático, por ejemplo, colores complementarios como verde y rojo. Tener fondo verde y letras rojas, pues es un atentado al ojo, no se puede leer porque esos dos son dos colores que vibran en pantalla. Estamos hablando de textos pequeños, ¿no? No estamos hablando de textos grandes que pueden funcionar sin problema, textos en párrafo. Fondo violeta y letras amarillas, ¿sí? Colores complementarios que vibran mucho en pantalla. Imposible de leer. Entonces tengan en cuenta eso, tengan mucho cuidado sobre esa elección de colores, porque digamos que lo otro, casi que el sistema no lo da, eso de la promesa rota, pero no lo hagan. Es decir, si yo pongo como título las 10 mejores películas de los Óscares y la gente entra y lo que le tengo ahí es sea su propio jefe usando Herbalife, pues hay una promesa rota sobre el contenido, ¿no? Y obviamente el usuario va a abandonar rápidamente la página web. A eso se refiere un poquito con esta parte de usabilidad. Bueno, el segundo consejo de Stephanie es usar siempre la pirámide invertida.
y ya vimos qué es. Perdón, tercer consejo. Ay, perdón, tengo sueño porque no dormí muy poco anoche, que viendo noticias esta tarde. Organizar el sentido del contenido. Y eso parece una obviedad que a mucha gente no le gusta, como estructurar el contenido de una misma manera siempre, ¿sí? Pero voy a explicar por qué ella lo da como un consejo. Ella dice que está bueno procurar organizar siempre el contenido con una estructura determinada, ¿sí? Es como cuando yo me siento a escribir una noticia, como que ya sé cuál es mi estructura. Esta es la estructura que le servía a ella cuando trabajaba en producción de noticias, ¿sí? Como empezar siempre por un hecho, ella después hablaba del sujeto, del tiempo, el lugar, la finalidad y la forma, ¿sí? Esa era la estructura que ella usaba, no quiere decir que sea una regla una regla de la industria, cada cual puede encontrar su propia estructura. Lo que está bueno es encontrar esa estructura. ¿Por qué? Porque es fácil cuando yo tengo que escribir una noticia a la semana, ¿sí? Entonces yo me tomo 8 horas, 6 horas escribiendo mi noticia sin ningún problema y puedo empezar a trabajar en formas narrativas totalmente diferentes, etcétera. Pero cuando me contrata el país, lo que sea, y debo escribir 2 noticias al día, ya el volumen de trabajo es absurdo, es grandísimo, o debo escribir 3 noticias al día, pues lo que me sirve es tener una estructura, ¿no? Eso me va a evitar sentarme a pensar cómo estructuro el contenido, sino que ya sé que sigo una estructura y puedo sacarlo rápidamente. Entonces, a eso se refiere ella, a esa organización organizar el sentido del contenido, como crearse estructuras propias que te permiten realizar contenido de manera rápida y también generar como una impronta de escritura, ¿sí? Como que ya más o menos las personas sepan cómo escribís, cómo estructuras tus noticias. Entonces, es en ese sentido el consejo. Rutas de navegación, dice, debemos proporcionar al lector todas las rutas de navegación posibles, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, que el lector pueda desde diferentes lugares acceder al contenido, ¿sí? Para eso, bueno, trabajar con hipervínculos, hipervínculos en texto, hipervínculos en otros lugares como menús auxiliares, ¿sí? Lo que hicimos, por ejemplo, en el widget del footer, del pie de página 3, que fue volver a poner las secciones del menú, ¿sí? Eso es abrir las posibilidades de navegación a los usuarios. En el texto, rompe la uniformidad del texto. Entonces, procura que el texto tenga diferentes tamaños de letra, que margen, ahí escribí mal, la, que marquen, debe haber sido ahí, que marquen la jerarquía del título, ¿sí? Es decir, que los títulos se vean como títulos, que tengan un muy buen punto de letra, que los subtítulos también, que el primer párrafo o ese lead también se vea diferente, con negrilla o con negrilla y H4, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es a través del uso de las propiedades del texto, ¿sí? Como letra negrilla, viñetas, colores, márgenes, tamaño de título, diferentes propiedades del texto, cambia la uniformidad, ¿sí? Hacer que el texto se vea uniforme, crear las jerarquías en el texto, que no se vea como un texto plano, enorme, que no podamos saber cuáles son los títulos o los subtítulos, sino marcar esas jerarquías. ¿Está bien? Elaborar buenos títulos, escribir, bueno, eso es un poquito viejo porque, bueno, 140 caracteres dice acá. Escribir buenos títulos no es tarea fácil. Recuerda que para la web debes pensar en varios factores al momento de escribir un título, que sea llamativo, que tenga menos de 140 caracteres para compartirlo en Twitter. Ya sabemos que tenemos más caracteres y que sea atractivo para los buscadores. Pero bueno, sí, que sea atractivo. Sobre todo vamos a poner foco en eso de que sea atractivo para los buscadores. ¿Cómo un título se vuelve atractivo para un buscador? Pues básicamente cuando integra palabras claves, ¿sí? Entonces, eso va a ser un requerimiento de nuestro trabajo. En el título de noticias vamos a integrar palabras claves para que sea atractivo, y es atractivo entre comillas, para los buscadores. Y esa es la última. Séptimo consejo, brindar pausas. ¿Cómo se brindan las pausas? Pues básicamente integrando, por ejemplo, fotografías, integrando videos, ¿sí? Que es
romper el bloque de texto, integrar galerías, videos, fotografías, poner pie de páginas en las imágenes. Es como tratar de que ese texto que estamos armando en nuestra noticia no sea un bloque pesadísimo de leer, sino que alternamos con imágenes, damos descanso al ojo, damos descanso de lectura, enriquecemos con otro tipo de discursos que no sea simplemente la palabra y volvemos y retomamos, ¿sí? Eso se refiere un poquito con ese brindar pausas en la lectura, ¿sí? Y después nos dice, bueno, y por último, pues tener en cuenta un poquito la cuestión del tamaño de las notas y del tiempo que va a tomar leer. ¿Cuánto tiempo le vas a exigir a un usuario? ¿Sí? Cuando nosotros proponemos un contenido en la web, estamos solicitándole un tiempo al usuario, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo le vamos a solicitar? Entonces ya nos dice, tengan en cuenta que artículos de 600 palabras toman 3 minutos en leerla, más o menos, 200 palabras por minuto. Artículos de 1000 palabras toman 5 minutos, ya 3 minutos es bastante en la web, 5 minutos pues tiene que ser un artículo muy, muy importante, ¿sí? Las noticias y los sucesos actuales deben ser cortas y concisas, mientras que quizás en los reportajes, en las entrevistas, en las crónicas, investigaciones, ¿sí? Podemos ya ampliar el número de palabras al trabajar, ¿no? Entonces es eso, si vamos a trabajar noticias, nos dice, mantengámonos muy cortos, muy concisos, 600 palabras está bastante bien, pero ahora sí, si tenemos escritura de análisis, reportajes, entrevistas, crónicas, investigaciones, ¿sí? Entonces ahí ya podemos ampliar el número de noticias, porque en ese contrato de lectura que establecemos con el usuario, si el usuario va por una información ampliada, un reportaje, una investigación, pues está dispuesto a entregar su tiempo. Pero si el tipo básicamente lo que quiere es informarse, no va a estar muy dispuesto a entregar mucho de su tiempo en esa información. Entonces, mantenernos en noticias breves cuando nos toque. Bueno, noticias, preguntas. ¿Tenemos preguntas? ¿Quedó todo claro en general? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces vamos a ver un poquito sobre la entrega, ¿sí? La entrega, ustedes se dan cuenta que la entrega son como entregas en acción, es decir, al ser un taller, no es como que llegamos y presentamos un examen donde medimos que aprendimos, sino que las entregas se presentan también como un proceso de aprendizaje, ¿sí? O sea, no evaluamos lo aprendido, sino que también se integran en ellas un proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a ver un poquito la entrega, a mirar los parámetros de entrega y miramos si hay dudas al respecto. ¿Está bien? Bueno, aquí hay una fecha tentativa de entrega. Ya sabemos que esto puede variar muchísimo según cómo transcurran las cosas en el paro y con la universidad. Pero, digamos, si se cumple el calendario académico, estaríamos entregando el 25 de mayo. Eso nos da 21 días de trabajo. ¿Está bien? Y nos daría uno, dos, tres, cuatro, cinco sesiones de asesoría, que son muchísimas. Pero bueno, habíamos hablado que quizás, y eso depende también de la normalidad que tengamos, poder ver unos temas aparte que ya no entrarían en esta entrega final, ¿no? Por ejemplo, un poquito de de marketing digital, que ustedes no tienen como muchos espacios para ver eso, ¿no? De campañas y demás, como entender un poquito cómo funciona eso. Entonces me gustaría que algunas de esas 5 sesiones, que son como muchas, poderlas dedicar a esos temas, que ya estarían fuera del temario, digamos, del temario básico, pero que creo yo les puede servir un poco bueno, para su perfil profesional, para sus prácticas, para sus emprendimientos, para lo que sea. ¿Está bien? Entonces, por ahora, salvo alguna otra novedad, esa va a ser nuestra fecha de entrega. ¿Correcto? El trabajo está dividido como en 2 partes. La primera parte, que lo que van a entregar es un Word, ¿sí? Con la lista de palabras claves. Entonces, el alumno debe desarrollar un conjunto de palabras claves del tipo long tail,
que puedan identificar a la empresa elegida, empresa o marca elegida. El 25, ¿no? Espérense. 25 es este martes, estamos semana 13, 14, 15, el martes de la semana 16. Aunque bien podríamos entregar el 20, ¿no? Para que la semana 16, sea cual sea la semana 16, porque a lo mejor se corre, estén un poco más libres. ¿Qué dicen ustedes ya que somos pocos? Teniendo en cuenta que ya tenemos 2 semanas y media para hacer el trabajo. Pues yo creo que el 20 está bien, profe, como para revisar eso más rápido. Sí, y así los libero para su semana final, por si tienen otras preocupaciones. ¿Está bien? Entonces hagamos igual una cosa. Ustedes saben que yo soy flexible en esto. Si para el 20 vemos que no, pues no. Igual la página ya está armada. Es un trabajo de Word, de sentarse a escribir, ¿sí? Con algunos parámetros. Pero sentarse a escribir y poner eso en la página. ¿Está bien? Entonces, vamos a dejarlo para el 20 como primera fecha tentativa. Eh, que realmente sería semana 15, ¿no? Sea cual sea la semana 15. Sea cual sea la semana 15. Puede ser que en teoría estamos en la semana 13, pero pues la semana se puede correr y estamos en la 13 todavía la siguiente, claro, la siguiente semana. Entonces sería la semana 15. Bueno, la primera fase del trabajo entonces sería buscar las 10 palabras claves individuales que van a identificar su marca, ¿sí? Esas 10 palabras claves individuales no deben ser verbos en infinitivo, deben ser sustantivos o adjetivos. Una vez tengan las palabras claves individuales, deben desarrollar las frases de long tail que permitan consolidar una familia de keywords. A partir de cada palabra clave individual, desarrollar. Entonces, ojo, a partir de una palabra clave individual, se desarrollan 2 frases de 2 o 3 palabras, 2 frases descriptivas y 2 frases naturales. ¿Sí? Ojo, a partir de una palabra clave individual, o sea, de cada una de esas 10, vamos a desarrollar 2 frases de 2 o 3 palabras, 2 frases descriptivas y 2 frases naturales. Eso es importante. Es obligatorio que una de las 10 palabras claves individuales sea el nombre de la marca. O sea, que les toca buscar 9 más. Ese es el ejemplo de una palabra clave. O sea, esto lo deberían repetir 10 veces, básicamente. Pues, por ejemplo, palabra clave zapatos. Zapatos de fiesta, se amplía aquí zapatos de fiesta en Cali, zapatos de fiesta en Cali, se amplía aquí donde puedo comprar zapatos de fiesta en Cali. Por ejemplo, zapatos con tacones. Zapatos. Zapatos con tacones en el sur de Cali. ¿Qué tienda tiene los mejores zapatos con tacones en el sur de Cali? Piensen en algo acá, porque no haya lío. La palabra zapatos salta aquí a la segunda columna. Se convierte en una frase de 2 palabras. Esta frase completa salta a la tercera columna. Está marcada con voto. Zapatos de fiesta en Cali. Es una frase descriptiva. La frase descriptiva salta completa a la cuarta columna y se convierte en una frase interrogativa. ¿Está bien? Aquí lo mismo, zapatos de tacones, la palabra completa de zapatos, salta aquí, zapatos con tacones, salta completa aquí, zapatos con tacones en el sur de Cali, y toda esta frase descriptiva, toda esta frase salta completa a la cuarta columna y se convierte en una frase interrogativa. ¿Qué tienda tiene los mejores zapatos con tacones en el sur de Cali? ¿Está bien? Entonces, la primera parte del trabajo es esto. Ustedes deben tener sus 10 palabras claves individuales. Eso es como lo más urgente hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto los va a habilitar a hacer la segunda parte del trabajo, que ya es sobre la plataforma de WordPress. Esto es sobre un Word. ¿Está bien? Entonces aquí dividí para que se entendiera más,
por secciones en la página web. Entonces, en el index, cuando yo abra el index, ¿qué voy a evaluar? Pues que tengamos incluido el bloque WooCommerce, que permita al menos ver 3 productos de la marca. ¿Sí? Más, obviamente, pues que tenga todo lo anterior que se ha pedido en el anterior orden, ¿no? Si eso no está, ahí tenemos problemas. Después tenemos el área institucional, ¿sí? Y aquí vamos a ampliar un poquito lo de los textos. Entonces, uso de palabras claves en textos corporativos, que somos filosofía, valores, misión y visión. El alumno debe desarrollar 4 textos de identificación estratégica corporativa con las siguientes características. Ojo acá. Entonces, el texto del quiénes somos o historia. Cuerpo de texto mayor a 150 palabras e inferior a 500 palabras. Por si alguien se anima demasiado, lo paramos ahí. Inferior a 500. ¿Está bien? Mínimo 5 palabras claves del tipo frase, 2 o 3 palabras o frases descriptivas insertas en la redacción del texto. Eso quiere decir que serían las frases de la segunda o de la tercera columna, integradas en la redacción del texto. Las palabras claves las deben marcar con bol, para que yo las pueda identificar en el texto. No solamente para que yo las pueda identificar en el texto, sino para que Google las pueda identificar como palabras claves. Cuando Google encuentra un texto, un párrafo, y encuentra un bold, ¿sí? Un bold es una negrilla, ¿no? Encuentra una letra en negrilla o en bold, sabe que esa palabra tiene como un énfasis diferente, ¿sí? Entonces le va a dar como una indexación diferente, o sea, como que la va a atender de manera diferente al resto de las palabras. Si una palabra está en bold o en negrilla, para Google es como una palabra especial. Entonces la vamos a marcar en bold. Después tenemos filosofía o valores, porque alguien me lo preguntó, o valores empresariales. ¿Sí? Un texto narrativo o un texto narrativo mayor a 100 palabras, inferior a 300 palabras. Ese texto mínimo va a tener 3 palabras claves integradas en la redacción, ¿sí? Y obviamente, otra vez, esas marcadas, las palabras claves marcadas con bold. Vamos a tener misión, visión, empresarial, texto narrativo mayor a 60 palabras, inferior a 300, igual visión, y al menos en cualquiera de los textos, mínimo 2 palabras claves integradas en la redacción. Mínimo 2 palabras claves integradas en la redacción, tanto de la misión como la visión. Voy a evaluar en la sección, se van a evaluar la inclusión de los textos, ¿sí? Usando el bloque compositivo columnas. Y voy a evaluar, obviamente, que las palabras claves deben estar marcadas con bold o negro. ¿Se entendió esa parte de quiénes somos? ¿O la sección institucional? ¿Sí es Sí, claro? ¿Sí? Ok. Después tenemos las preguntas frecuentes. Es exactamente lo mismo. Vamos a tener que escribir bajo unos parámetros. El alumno desarrolla los textos de preguntas frecuentes. Al menos 5 preguntas frecuentes que den respuesta a cuestionamientos comunes que se harían los usuarios frente a la marca, sus productos o servicios. ¿Sí? Ya hemos avanzado en esto. ¿Sí? El cuerpo de texto de cada respuesta va a ser mayor a 15 palabras. Fíjense que puede ser corta e inferior a 120 palabras. ¿Sí? O sea, es bastante corta. Y mínimo una palabra clave debe estar integrada en la respuesta. Esas palabras también deben marcarse con bol. ¿Listo? Estas son bastante cortas. Se evaluará la inclusión de palabras de preguntas frecuentes usando el bloque acordeón. Ya lo hicimos en clase. ¿Sí? Y obviamente las palabras claves deben estar marcadas con bol. Sección productos, que es algo que hace solo el WooCommerce, pero bueno, por si alguien no lo ha hecho, que lo haga. Se debe visualizar al menos 6 productos cargados a la marca, los productos o servicios, ¿no? Los servicios cargados a la marca, los productos deben tener nombre, descripción, precio, categoría e imagen destacada. Entonces revisen si esos productos cumplen con esa estructura: nombre, descripción, precio, categoría. No debe haber productos sin categoría
e imagen destacada. ¿Está bien? Sección de contacto que lo hicimos juntos, pero pues, por si alguien no estuvo en la clase, que sepa que se le va a evaluar, ¿sí? Que se va a evaluar la inclusión de un formulario realizado con el plugin WP Forms. El formulario debe incluir al menos los siguientes campos: nombre, correo electrónico, celular, teléfono, selección sobre el motivo de contacto y un área para el mensaje. Eso lo hicimos en clase. ¿Está bien? Directorio corporativo, lo hicimos en clase, pero pues, tiene que estar, por si alguien no lo ha hecho. Y se evaluará la integración de un Google Map. Si alguien no lo ha hecho, se le va a evaluar. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, fíjense que muchas de las cosas que aquí ya que se van a evaluar se hicieron en clase. ¿Está bien? Eso nos deja casi que exclusivamente atentos a la parte de escritura. Sección noticias. ¿Sí? Uso de palabras claves, escritura. Entonces se les va a pedir, o les voy a solicitar 3 noticias para su marca. Recuerden que las noticias son las entradas y las deben subir por el área que dice entradas en el escritorio de WordPress. Ustedes entran a WordPress, entradas, añadir nueva, y van a subir 3 noticias. Las noticias van a tener esas características. Primera característica, que va a ser escrita bajo el esquema de pirámide invertida. Ustedes definen si estructura 1 o estructura 2 de pirámide. El título inferior a 280 caracteres con espacio. ¿Sí? Ojo, caracteres con espacio, no palabras. Caracteres con espacio. ¿Ok? El título debe tener una palabra clave individual o una frase de 2 o 3 palabras incluida. ¿Sí? O sea, que en el título vamos a insertar una palabra clave. El lead de la noticia, algunos llaman sumario, debe ser inferior a 48 palabras. Y estamos hablando de palabras. Inferior a 48 palabras. El lead debe marcarse con letra itálica o cursiva. ¿Sí? Y aquí me faltó algo. El lead lo integran dentro de un H4, dentro de un cabezado. Cabezado H4. El cuerpo de la noticia, ¿sí? Mayor a 300 palabras e inferior a 600, es decir, una noticia bastante corta. ¿Sí? Mínimo vamos a insertar 3 palabras claves de la segunda o tercera columna en la redacción de la noticia. Esas palabras claves deben marcarse con bold. Cada noticia debe tener una imagen descriptiva, ¿sí? Una imagen, una imagen descriptiva. Esa imagen debe ser mayor a 450 px de ancho, por si acaso. Tengan en cuenta cuando busquen las imágenes que van a acompañar la nota. Se van a solicitar 3 noticias publicadas. La estructura de cada noticia debe contener una categoría o 2 categorías, una imagen destacada y al menos 3 etiquetas y extracto. Las palabras claves deben ser marcadas con bolos de gris. ¿Está bien? Y finalmente, los banners en la barra lateral, que ya vimos cómo se exponían, algunos de ustedes ya los hicieron y los pusieron, pero por si acaso se les va a solicitar. El estudiante debe incluir al menos 3 banners en la barra lateral sobre la marca. Estos banners deben poseer una proporción de 1 a 1, es decir, 400 por 400, o de 2 a 3, 400 por 600 px. Deben poseer una llamada a la acción, action, o una información de interés sobre la marca. O sea, no me sirve que sea simplemente una imagen, sin ningún texto. Debe tener un anclaje discursivo. Condiciones de entrega: se entrega la lista de palabras clave en un documento Word, en Classroom, y se entrega la URL de la página en Classroom. ¿Listo? No sé si tenemos dudas. ¿Quedó todo claro? Esto ya lo subo al Classroom. ¿Está bien? ¿Todo bien, chicos? Chicas, chiques. Yo tengo una pregunta, profe. En lo del Sí. extracto de las noticias, ¿te refieres es como al lead? Ah, sí, recuerda que cuando estamos trabajando en las entradas, hay un cuadrito que dice extract, ¿sí?
Ese extracto es como un resumen de la noticia, pero ahí vamos a colocar el mismo link. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? Entonces ahí dice imagen destacada y creo que abajo o arriba imagen destacada, ya no me acuerdo bien, dice extracto. Entonces es un cuadrito donde uno mete la información de la noticia. Ahí lo que dices es correctísimo. Ahí ponemos el mismo lead de la noticia como extracto. Que fue algo que vimos en clase. Cómo hacerlo. No sé, ¿hay otra duda? María Antonia, ¿todo bien? Perfecto. María del Mar, ¿me puse a escuchar? Recortado. Sí, profe, yo te quería pedir el favor de si recordabas la asesoría que te pedí para hoy. Ah, bueno, dale. ¿A qué horas? ¿Puede ser en la tarde? Sí, profe, está bien. Bueno, entonces espera, ya la pactamos. Dame un segundo, ¿vale? Vale, Ani, ¿todo bien, Ani? ¿Todo entendido? Sí, profe. Perfecto. José Daniel, ¿todo bien, hombre? Juliana, ¿todo entendido? Profe, sí, profe, es que te estaba escribiendo por el chat, pero veo Ah, que no ves. perdón. Tranquilo, profe, yo te quería preguntar si tú podías montar lo de las diapositivas en el Esas ya están Classroom. montadas en Classroom. Ah, bueno, profe, gracias. Desde la clase pasada estaban ahí, ¿vale? Ahorita voy a montar esta, la tarea. ¿Listo? Karen, ¿dudas? María José me dice que todo bien. Bueno, Weimar, ¿todo bien? Bueno, chicos, los dejo. Pues gracias por sumarse. Igual, aunque no se hubieran sumado, también gracias. Eh, Así que, bueno, si alguien necesita una asesoría o algo extra, me avisan, ¿no? Si algún compañero pregunta de los que no estuvo hoy porque se quiere sumar al paro, le dicen que me hable por el WhatsApp o por lo que sea y pactamos asesorías o vemos cómo recuperamos el tiempo. Entonces, la siguiente sesión de trabajo, que sería el día jueves, lo vamos a hacer como espacio de asesoría. ¿Está bien? Vamos a tener espacio de asesoría y vemos si han hecho algún avance en su trabajo. Si no han hecho ningún avance, hacemos tema que está fuera de temario, digamos bonus track del tema de intermedio, hablamos un poquito sobre, se me fue la palabra, sobre marketing digital. ¿Está bien? Si es que no tenemos nada que asesorar. La idea es que avance en las palabras claves, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, nada, nos vemos el jueves. Me quedo con vos, María del Mar, para pactar vale. Sí, la hora. Y los demás, bueno, gracias. Que tengan un lindo día. Si van a salir, cuídense mucho, por favor. Hay una reunión con los estudiantes más tarde, ¿no? O yo me soñé. O no sé si quieras estar ¿Otra invitada. reunión, profe? ¿Otra? Pues eso escuché o eso leí, es que ayer había tanta información, pero creo que la facultad, pero no, ustedes son de otra facultad, yo soy de humanidades. No, no sé ustedes, perdón. La facultad de humanidades se va a reunir con sus estudiantes ahora más tarde. Ah, no, Es nosotros que como no. ya están haciendo por facultades, profe, lo que pasa es que es muy Claro. complicado o sea, entrar, por ejemplo, en paro y darle cifras a las facultades para que pues nos apoyen, sabiendo de que la gente que ha participado ha sido la minoría de la universidad. Entonces, pues es muy complicado. Nosotros como representantes estudiantiles eh, se supone que debemos demostrar pues cifras, ¿no? Pero por ejemplo, en las encuestas que se han hecho, la gente que ha participado en las asambleas y todo eso, en total han sido como 2.000, 3.000 estudiantes, pero somos 9.000 estudiantes, o sea, También una tercera parte, con suerte. exactamente. Bueno, está bien. Eh, bueno, listo. Miremos a ver qué pasa, ¿vale? Me mantienen al tanto, ya saben cómo quedamos.
Yo ya voy a dejar de grabar acá, perdón.